palabra del Señor. Como algunos de ustedes saben, tengo problemas con mi oído. He perdido gran parte de mi capacidad auditiva, sobre todo mi lado izquierdo, mi oído izquierdo. Ya casi no escucho nada. Y el otro día estábamos en un grupo de oración y varios hermanos estaban orando, varias hermanas oraban y interrumpí a varios porque no los podía escuchar, especialmente los que tienen una voz muy, muy bajita. Y mi esposa estaba a un lado de mí y me tomó la mano. Y usualmente cuando oramos y ella está cerca de mí, nos tomamos de la mano para orar juntos. Pero esta vez noté que en algunas ocasiones cuando yo comenzaba a hablar, ella me apretaba la mano. Y muy pronto me di cuenta que me estaba avisando que alguien estaba hablando y yo no estaba escuchando a esa persona por mi problema del oído. Y así me empezó ella a guiar, a dirigir mientras yo no podía escuchar a las personas. Y fíjense que este tipo de interacciones entre mi esposa y yo, y también mi hija Abby, han comenzado a crecer, son cada vez más frecuentes. A veces Fabiola se me acerca y me susurra lo que está pasando alrededor, o me explica lo que pasó en un programa de televisión, porque se da cuenta que yo no escuché absolutamente nada. Y mi hija Abby es más chistosa. Ella se me ve a la cara y luego se me acerca cuando estoy hablando con alguien en un grupo y me susurra al oído y me dice: ¿verdad que no escuchaste nada? Y le tengo que confesar que no escuché nada, y solamente se ríe un poquito más de mí. Gracias a Dios pronto voy a tener la oportunidad de poder escuchar mejor, pero me puse a pensar que si tuviera que depender de alguien por el resto de mi vida para escuchar o para saber lo que está pasando a mi alrededor, que si tuviera que depender de una persona o de varias personas para que me ayudaran a hacer las cosas que hoy hago libremente. ¿Qué tal si tuviera que depender de alguien para ayudarme a vivir mi vida? Me puse a pensar en ello cuando preparaba el mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana, porque hay gente que vive así ya todo el tiempo, dependiendo de otras personas para su vida. Gente con incapacidades, las personas que están muy ancianas, o los que están muy ancianos ya, personas enfermas, los bebés, están dependiendo siempre de otras personas. Es más, si nos ponemos a pensar, en este momento todos nosotros estamos dependiendo de alguien más. Como ustedes saben, esta semana el gobernador del estado de California promulgó la orden de que no podemos salir ya de nuestras casas. No podemos tener nuestras fiestecitas que nos gusta tener, ni nuestros cafecitos. No podemos reunirnos con otras personas que no sean de nuestra familia. Y tenemos que estar a 6 pies por lo menos de distancia, si acaso estamos en el mismo lugar con otras personas. En una manera, todos nosotros estamos siendo forzados o dirigidos por alguien más. Muchos no pueden salir ya a trabajar. Otros tienen que salir a trabajar sin quererlo. Muchos no pueden quedarse en su casa aunque quisieran, y otros están forzados a quedarse en la casa. Y de repente nos damos cuenta qué difícil es mantener una actitud de mansedumbre cuando tenemos que depender de alguien. Qué difícil es mantener una actitud tranquila y una actitud de obediencia cuando tenemos que depender de alguien más. Curiosamente, el pasaje que vamos a ver esta mañana tiene que ver con eso. Es increíble cómo el Espíritu Santo preparó este pasaje desde hace muchas semanas antes, cuando estábamos preparando las predicaciones para las siguientes semanas. Este era el pasaje que caía hoy. No hemos modificado ninguna de las predicaciones que teníamos planeadas en estos días, y el Espíritu Santo preparó este pasaje que habla precisamente de lo que significa depender de alguien más. Hemos estado hablando de lo que significa caminar con Cristo hacia la cruz y del tipo de virtudes que esto crea en nosotros. Y quizá tengamos que hacernos una pregunta esta mañana: ¿qué tipo de corazón Dios está desarrollando en nuestras vidas en un tiempo como este? ¿Qué tipo de virtudes Dios está desarrollando en nosotros en un momento así como este? Les invito a que busquen en sus Biblias en Lucas capítulo 18. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Y vamos a ver estos versículos que son muy conocidos para muchos de ustedes. Lucas 18, de los versículos 15 al 17. Lo voy a leer porque es una porción muy corta de la Escritura y muy conocida también. Escuchen lo que dice la palabra del Señor.
También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocaran. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera podrá entrar en él. Cuando leí este pasaje me preguntaba la razón por la cual los discípulos no querían que los niños se acercaran. Antes yo pensaba que es porque querían proteger a Jesús de las inconveniencias y porque tal vez no querían que lo molestaran. Pero mientras más pienso en la actitud de los discípulos, sobre todo a la luz del contexto, más me doy cuenta que lo que los discípulos pensaban realmente es que estos niños no eran merecedores de estar cerca de Cristo. Es decir, como una población marginada, como unas personas que no tienen ni voz ni voto, no eran parte del poder del reino que ellos creían que iba a venir. Su visión del reino era distinta, y Jesús los reprende para mostrarles, como vimos en las historias anteriores, que el reino de Dios verdaderamente le pertenece a otro tipo de personas y no a aquellos que se creen poderosos en sí mismos. Jesús utiliza a los niños como un ejemplo de dependencia y de obediencia. Dice que los niños fueron traídos a Jesús, fueron guiados a Jesús. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No saben cuántas conversaciones he tenido en los últimos días con personas que están a disgusto con que el gobierno y otras personas nos digan lo que tenemos que hacer. Porque saben que la dependencia no es un valor que buscamos en nuestra sociedad. Nos atrae la idea de la independencia, del individualismo, del poder, de la autosuficiencia. Esas son las cosas que nosotros valoramos. Pero que alguien nos diga lo que tenemos que hacer con nuestra vida no es algo que realmente nos atrae mucho. Y pensar que el reino de Dios requiere de nosotros un corazón dependiente como el de un niño es realmente una idea contraria a lo que nos han enseñado y a lo que nosotros quisiéramos. La dependencia no es atractiva. La dependencia no es atractiva. Piensen en esto: ¿qué tan difícil ha sido quedarse en casa desde que nos dijeron que debíamos quedarnos en casa? Miren, mientras nadie nos dijo que teníamos que quedarnos en casa, añorábamos con llegar a la casa. Soñábamos con estar unas horas en casa sin tener que trabajar y ver una película sin que nadie nos molestara, leer un libro en el sillón sin que nadie dijera nada, jugar con nuestros hijos. Ahora hasta veo unos ahí, ¿verdad? ¡Ay, qué gran bendición que puedo estar con mi familia! Pero en cuanto nos dijeron a nosotros que no podemos salir de casa, de repente dice uno: nadie va a quitarme mi derecho de salir. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida. Apenas nos dijeron que es obligatorio estar en casa y de repente se nos están quemando los pies por salirnos. Nos acordamos de todas las personas que no hemos visitado en la iglesia y nuestros amigos y decimos: oye, hace 2 años que no veo a mi amigo Juan, tengo que ir a visitarlo. ¿Qué habrán pensado los discípulos y los que estaban a un lado de Jesús cuando Jesús dijo que el reino de los cielos era para aquellos que son como niños? Y todavía más cuando dice Jesús que ninguno que no reciba el reino de Dios como un niño podrá ser parte de él o podrá entrar en él. Puedo imaginarme a algunos pensando: ¿qué tipo de vida será esta donde nosotros tenemos que vivir como si fuésemos niños dependientes de alguien más? Saben que la idea de ser dependientes no nos desagrada, no es agradable para nosotros, especialmente porque desconfiamos de aquellos de quienes tenemos que depender en esos momentos. Sentimos que tal vez nos van a defraudar, tal vez nos van a engañar, tal vez se van a aprovechar de nosotros. Igual con las conversaciones que he escuchado acerca de los que no quieren quedarse en casa, he escuchado cientos de conversaciones, tal vez no cientos, pero decenas de conversaciones de amigos cercanos y personas que me dicen: ¿qué tal si el gobierno nos está engañando y lo único que quiere es controlarnos? ¿Qué tal si esta es una conspiración de los gobiernos del mundo para quitarnos las pocas libertades que nos quedan? Tenemos desconfianza cuando alguien nos dice que debemos depender.
Porque pensamos que la mejor forma de vivir es ser independientes. O sea, es una posibilidad que alguien se aproveche de nosotros cuando dependemos de ellos. Es una posibilidad que al depender de alguien seamos engañados o seamos decepcionados, o que incluso sufrimos en las manos de aquellos que se suponían que debían cuidar de nosotros. Porque la dependencia implica confianza. La dependencia implica confianza. ¿Saben que nunca he escuchado tantas teorías de conspiración como esta semana? Todo el mundo está especulando si esto es una artimaña del gobierno para controlarnos, si esto es un engaño de los poderosos del mundo para oprimirnos. Algunos hasta dicen que esta es obra de Satanás para separar su iglesia y que no se vuelva a reunir nunca más, y que cuando le pongan la vacuna le van a poner la marca de la bestia. La dependencia requiere confianza de nuestras vidas. Claro, si el gobierno nos está pidiendo que nos quedemos en casa, seguro pudieran estar haciéndolo para controlarnos. Pero también pudieran estar haciéndolo por nuestro propio bien y nuestra propia seguridad. Eso lo descubriremos con el tiempo. El problema es que aplicamos esta regla de desconfianza a todas las cosas de las cuales tenemos que depender. Y la verdad es esta: creemos que experimentamos la verdadera vida cuando tenemos todas las libertades, todo el dinero, todos los recursos, todas las opciones. Pero si algo hemos perdido en las últimas semanas, han sido todas las libertades, todos los recursos, todas las opciones y todas las libertades de hacer lo que nosotros queremos hacer. Creemos que la plenitud de la vida es cuando estamos en control de hacer lo que nosotros queremos sin que nadie nos diga lo que necesitamos hacer. Pero ¿qué tal si el reino de Dios solo se puede experimentar en su plenitud cuando vivimos en dependencia? Piensen en esto por un momento. ¿Qué tal si el reino de Dios y la plenitud del reino de Dios solo puede experimentarse en nuestras vidas cuando estamos en completa dependencia de Dios? Esta es la verdad. No se puede experimentar la plenitud de vida en Cristo si no dependemos completamente de Él. Y cuando hablamos de dependencia, como estos niños, como el corazón de estos niños, que era un corazón dependiente, una actitud dependiente, nunca más tiene tanto sentido como en momentos como este, en los que estamos dependiendo casi completamente de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. No sabemos ni siquiera lo que mañana nos depara. Las noticias cambian de un día para otro, a veces de una hora para otra. No sabemos cuándo vamos a regresar a nuestros trabajos. No sabemos cuándo vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. No sabemos cuándo vamos a poder reunirnos una vez más como iglesia. Lo que sí sabemos es que Dios es bueno y Dios es fiel y Dios es misericordioso y Dios nos va a sacar adelante, porque depender de Dios es experimentar la plenitud de Dios. Depender de Dios es experimentar la plenitud de Dios. La dependencia, hermanos, hermanas y todos los que nos están escuchando, la dependencia es una forma de abnegación, de negarnos a nosotros mismos. Someternos al reino de Dios es negarnos a nosotros mismos, dependiendo de que la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas y no la nuestra. Dependiendo y confiando en Él para nuestra protección y para nuestro cuidado. Dependiendo de Dios para nuestra provisión y para nuestra ayuda. El poder del reino de Dios es únicamente a través de la abnegación, del sacrificio, de la dependencia y de la debilidad. Me encantó lo que Mike decía hace un momento, que venimos ante estas reuniones, venimos a hacer esta reunión en línea en debilidad. No tenemos todo lo que necesitamos, ni somos todo lo que debemos ser. Nos faltan un montón de cosas. Y ¿saben qué nos damos cuenta? Que en medio de esa debilidad el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que únicamente experimentamos la vida de Dios cuando dependemos de Él? Porque la historia de la Biblia completa se trata de cómo los seres humanos hemos querido vivir independientes de Dios. Desde nuestros primeros padres de Adán y Eva hasta el último de los profetas antes de la venida de Jesucristo, la historia de la humanidad en la Biblia es que hemos querido vivir independientes de Dios. Nos hemos negado a vivir sometidos a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Y siempre fallamos. Siempre fallamos.
Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén. Lo mismo falló también su hijo Caín. Y falló Noé después de haber sido salvado por el Señor en el arca, como por un milagro. Abraham falló al creer las promesas de Dios y tratar de vivir independiente de sus promesas, procreando sus propios hijos fuera del matrimonio y la promesa que Dios le había dado. Y falló el gran rey David cuando tomó en sus propias manos el reino y abusó de su poder para estar con Betsabé, aún cuando sabía que estaba cometiendo adulterio, y terminó asesinando al esposo de Betsabé. Y fallaron los sacerdotes y falló el pueblo al recibir la ley de Dios de la mano de Moisés. Y hemos fallado una y otra vez porque hemos querido vivir independientes de Dios. No hemos aprendido a ser como niños que tienen un corazón dependiente del Señor. Y siempre hemos fallado. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Fue Él quien nos mostró lo que significa vivir en plena dependencia de Dios. Él nació como un bebé vulnerable y dependiente completamente de sus padres. La Escritura dice que Él aprendió obediencia por el sufrimiento. Tuvo que depender de la provisión de Dios toda su vida. Un corazón dependiente y confiado en Dios mientras estaba en el huerto del Getsemaní y le decía a su padre: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso es un corazón dependiente. Y un corazón dependiente también se manifiesta en la cruz cuando le dice el Señor: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Un corazón dependiente que en debilidad entrega su vida en la cruz por nosotros, resucitando para darnos vida eterna y la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Hermanas, hermanos, creer en el Evangelio es la forma final de dependencia en Dios. Confiar en el Evangelio es la forma final de dependencia en Dios, porque ahí admitimos que no somos suficientes y que solo Dios puede guiar nuestras vidas. El que no recibe el reino de los cielos como un niño, es decir, aquel que no tiene un corazón dependiente, confiado, sencillo, humilde, no puede entrar en el reino de los cielos. La gran diferencia de nuestra dependencia en el reino de Dios es que no tenemos que preocuparnos jamás si seremos defraudados o engañados o si seremos oprimidos, porque sabemos que nuestro Dios es puro amor, es pura misericordia, es pura gracia. Mientras más dependemos del amor del Padre, mientras más dependemos del sacrificio de Cristo, mientras más dependemos de la dirección del Espíritu, más crecerá nuestra confianza en el Dios Trino, más crecerá nuestra fe, más seguros estaremos en Él, en su buena voluntad que es para nuestras vidas. Un corazón dependiente en Dios es un corazón seguro en Dios. Un corazón dependiente en Dios es un corazón seguro en Dios. ¿Qué podemos decir y qué podemos hacer? En momentos como este, en los que realmente estamos siendo casi obligados a cambiar completamente el estilo de nuestra vida, sin pensar tal vez que tenemos una opción o que alguien más está manejando nuestras vidas. ¿Cómo podemos depender de Dios esta semana? ¿Cómo podemos descansar en Dios esta semana? Dios sabe perfectamente lo que está pasando en nuestras vidas. Le invito a que esta semana y las que vienen usted desarrolle un corazón dependiente de Dios junto con usted y su familia. Permítame orar para terminar esta meditación de la palabra de Dios y después vamos a continuar con el resto de este servicio.